La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Continuamos en estos espacios de descubrir para aportar a la vida de fe de cada uno de ustedes. Qué bueno llegar a través de este medio Suyapa TV, radio La Voz de Suyapa también en 910 AM, para que juntos a la luz de la Sagrada Escritura vayamos enriqueciendo, dejando que el Espíritu Santo vaya enriqueciendo nuestra vida, especialmente en este tiempo de Pascua. Hoy me centro en una reflexión que es como continuación de la reflexión anterior que hablaba sobre Jesús Maestro de Oración. Ahora quiero hablar un poco de la oración cristiana. Los budistas también oran. Todas las religiones impulsan a la experiencia de oración. Pero hablar de la oración cristiana es darnos cuenta cómo el Señor, cómo nos va educando en esta vida orante. Y la oración cristiana tiene un punto de partida. Y Jesús lo enseñó. Tiene una Biblia a mano. Corra pronto a buscarla. Ábrala en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 6. La oración cristiana, Jesús nos da el modelo de oración cristiana. Ese modelo fabuloso, ese modelo hermoso, lo encontramos en San Mateo capítulo 6. Agarro mi Biblia, es una Biblia de Jerusalén, esta es una de las primeras Biblias que compré. San Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Dice: cuando oren ustedes, oren así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Cuando leemos este texto, pues sí, la oración cristiana es la oración con ese espíritu del Padre Nuestro. En primer lugar, creo que la oración cristiana debe de tener un rasgo, una característica, y se lo voy a decir: orar con el corazón de hijos. O sea, orar como Jesucristo, en ese sentido de entender que Dios es Padre, que Dios es mi Padre. Por lo tanto, orar con corazón de hijo, con conciencia de hijo, es sabiendo que este Dios que es mi Padre me escucha, que este Dios que es mi Padre me presta atención, que este Dios que es mi Padre, pues es para Él yo soy una prioridad. Por eso muchas veces llevamos una vida de oración muy vaga, porque no oramos desde esa conciencia de que soy un hijo, soy una hija de Dios, y que me estoy dirigiendo al Padre, que soy un discípulo de Jesucristo, y que este Jesucristo, mi Maestro, me está prestando atención, me escucha, me atiende. Pero como yo estoy tan confundido, tan lleno de dolor, tan frustrado por las situaciones que me promueven a orar, pues entonces me angustio, me desespero, porque quiero respuesta ya, quiero pronta respuesta. Por eso es importante darnos cuenta que la oración cristiana parte desde ese sentido de conciencia de que Dios es mi Padre, de que Jesús es mi Maestro. Entonces, orar al Padre desde mi condición de hijo, orar a Jesús desde mi condición de discípulo de Cristo. Y luego, entonces, en la medida que vamos meditando el Padre Nuestro, nos va enseñando muchos aspectos importantes. El hecho, por ejemplo, cuando también dentro de la oración cristiana hay un anhelo grande. El anhelo grande es que venga el reino. Venga tu reino. ¿Y qué significa el reino? El reino es Jesucristo. Jesucristo personifica el reino. Entonces, cuando decimos nosotros, venga tu reino, es como que le estamos diciendo: ven, Señor Jesús, ven ven a mi vida, ven Jesús y dame de ti, venga tu reino a mi matrimonio, a mi familia. Esa es la oración cristiana. El anhelo más grande que debe de tener un discípulo de Cristo es
que el reino de Cristo se instaure en su vida, que el reino de Cristo se instaure en la sociedad, se instaure en su familia. Venga tu reino. Esa es la oración cristiana también. Venga tu reino. Y luego también otro elemento que Jesucristo es modelo perfecto es sobre la voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, la oración cristiana está centrada no en las necesidades de uno. La oración está centrada en Dios el cual anhelamos, cuyo nombre es santo, cuyo nombre es poderoso, cuyo nombre es santificado, pero también anhelamos que venga su reino. Y su reino que venga, ¿para qué? Para salvarnos, para restaurarnos, para ese reino de justicia que se instaure en el corazón del ser humano, se instaure en la sociedad. Pero también vivir en ese sentido, en la docilidad, en el someterme a la voluntad de Dios. Someterme a la voluntad de Dios. Y este Dios tiene una voluntad. ¿Qué significa esto? Dios tiene un propósito, Dios tiene un proyecto de vida para ti y para mí. Por lo tanto, en la medida que voy orando en esta oración cristiana, voy aprendiendo a entender que el Señor me va conduciendo, que el Señor es el que va reafirmando mi vida, que el Señor es el que me va inspirando, que el Señor es el que me va animando, que el Señor me va corrigiendo, que el Señor me provee. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que se opone a la voluntad de Dios? Fíjate bien la pregunta que te he hecho. ¿Qué es lo que se opone a la voluntad de Dios? Lo que se opone a la voluntad de Dios es tu voluntad y la mía, porque me resisto. Porque la voluntad de Dios es que yo ame como Él ama. La voluntad de Dios es que yo perdone como Él perdona. La voluntad de Dios es que yo sirva como Él sirve. Pero me opongo porque no es nada agradable amar como Cristo ama. No es nada agradable perdonar como Cristo perdona o servir como Cristo sirve. No es nada agradable. Pero si soy discípulo de Cristo y me centro mi vida en Cristo, tengo que aprender, aunque no sea agradable. Por eso hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida. Y luego entonces también la oración cristiana habla de lo cotidiano. Danos el pan cotidiano, dice esta versión de Jerusalén. Danos el pan de cada día. Y darnos el pan de cada día implica para nosotros simplemente vivir el día con esperanza. Vivir cada momento de la vida confiando en el Señor, en las promesas del Señor. El pan de cada día nos va educando a vivir en libertad con las cosas. Nos va educando a saber interpretar y entender que el Señor tiene propósitos grandes, propósitos maravillosos, pero que a la vez cada uno de nosotros necesitamos morir a nosotros mismos. Y luego, esa oración cristiana está centrada en las relaciones con las demás personas. La relación cristiana no está centrada solo en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que estoy pasando, en lo que estoy viviendo. La oración cristiana está centrada en cómo me llevo con el otro, cómo es mi relación con mi prójimo, cómo es la relación en casa con los demás, cómo es la relación en casa con mi cónyuge, con mis hijos, con mis hermanos. ¿Cómo me estoy relacionando yo con las demás personas? ¿Cómo estoy interactuando yo con las demás personas? Cuando no sé entender esto, entonces esta vida cristiana como que no tiene fuerza, como que no tiene vitalidad. Por eso es que la oración que Cristo nos enseña desde su forma de orar y con el contenido del Padre Nuestro nos promueve a una vida cercana al otro, a una vida sin rencores, a una vida en libertad, a una vida en respeto, a una vida en unidad, a una vida que promueva al otro la dignidad del ser humano. Entonces tengo la vida de oración. Esta oración me impulsa a saber entender algo, a saber entender que así como el Señor me ama a mí, yo tengo que amar al otro. Y por eso es que la vida orante es importante, pero no solamente esta oración cristiana está centrada en el perdón. Esta oración cristiana también está centrada no solamente en el otro, está centrada en algo.
Fíjate bien, no nos dejes caer en la tentación. La oración cristiana, la oración que Cristo nos ha enseñado, nos hace ver que no somos grandes, que no somos fuertes, que no somos todopoderosos, sino todo lo contrario. Todo lo contrario es que somos débiles, somos frágiles, somos en cierta manera limitados, y es ahí donde debemos de saber ver el camino de la oración, donde el Señor nos propone esto, que supliquemos, que no nos creamos autosuficientes. No nos dejes caer en la tentación, no me dejes caer en la tentación. No, es que no quiero caer en la tentación, no quiero sumergirme en la tentación. O sea, la oración que Cristo nos enseña, que comúnmente la hemos conocido como el Padre Nuestro, es una oración tan cristiana porque el centro de la oración es Jesucristo, y por lo tanto debo de entender que a Jesucristo también fue tentado, y que Jesucristo resistió la tentación y que supo interpretar cada momento de tentación a la luz de la palabra. Por lo tanto, la oración cristiana está ligada a la palabra del Señor. A la palabra del Señor. No me dejes caer en tentación. Y luego, mas líbranos del mal. El mal que destruye. El mal no construye, el mal destruye. Entonces, estar conscientes, esta oración me hace ver que en mi entorno no todo es bueno, que los acontecimientos que suceden en la vida, no todo viene de Dios, que tengo que aprender a clamar porque yo solo no puedo defenderme del mal, yo solo no puedo superar el pecado, yo solo no puedo. Entonces me abajo, me rindo ante el Señor y le suplico, le imploro que sea Él el que no me deje caer en la tentación, que sea Él el que me libre del mal, que no soy yo el que voy a enfrentar la tentación yo solo, no. ¿Cuántas veces he escuchado en los procesos de acompañamiento de matrimonios a una persona, sea un hombre o una mujer, decir, yo creía que yo podía afrontar la tentación que tenía ante una propuesta de infidelidad? Yo pensé, me decía un hombre, que yo podía, pero caí. Entonces, ese es el dilema. El dilema es que esta oración que Cristo nos enseña, nos hace ver que no somos fuertes, que no somos grandes, que no somos todopoderosos. Por lo tanto, tengo que recurrir a esta oración como un camino que me lleva a conversión, como un camino que me impulsa a la santificación, como un camino que me va llevando a profundizar más en la relación con Jesucristo, como un camino que me va transformando maravillosamente mi corazón, mi mente, que me va renovando interiormente, como un camino que me va impulsando a llevar una vida más plena espiritualmente hablando. La oración cristiana tiene como centro a Cristo, por eso el título, oración cristiana. El centro es Cristo. Ahora, los dilemas que tenemos nosotros es en base a algo. ¿Cuáles son las motivaciones de nuestra oración? Escucha bien la pregunta que acabo de hacer. ¿Cuáles son las motivaciones de nuestra oración? Las motivaciones de nuestra oración puede ser que mi enfermedad, mi problema, crisis matrimonial, deudas, situaciones complicadas, esas son mis motivaciones. No. La motivación primaria es que soy discípulo de Cristo. La motivación primaria es que el Señor ha dicho, pidan y se os dará, busquen y encontrarán. La motivación primaria es cuando Jesús me dice en algunos textos bíblicos, cuando oren de esta forma. Entonces, el Señor me hace ver que aunque esté bien mi vida,
o mal mi vida de oración siempre debe ser continua. Siempre debo de tener una experiencia de Dios a través de la oración. Por lo tanto, nosotros debemos de entender esto. Debemos de aprender lo que decía Santa Teresa. Una frase sencilla. Pensamos en Dios amándolo. Repítalo conmigo. Pensamos en Dios amándolo. Implica que la oración es pensar en Dios amándolo. El centro de la oración es el Señor. Venga a nosotros tu reino. Padre nuestro. No dice Padre mío. Entonces, ¿qué voy interpretando con todo esto? Voy entendiendo que aunque estoy en problemas, que aunque estoy sano, que aunque estoy enfermo, que aunque tengo cierta solvencia económica, que aunque estoy en crisis económica, mi vida siempre tiene que estar ligada a Cristo. Siempre debo de tener esa experiencia orante. Siempre. ¿Por qué? Porque la oración no depende de lo que estoy viviendo. No depende de cómo me siento. ¿Qué es ese problema que yo encuentro en muchas personas cuando me piden un proceso de acompañamiento espiritual? Muchas personas asumen la oración en base a cómo se sienten. Y la fe, insisto, y lo voy a repetir, y lo he dicho en mensajes anteriores, la fe no es un sentimiento. La fe es una virtud. Por lo tanto, esta fe, que es una virtud, a mí me toca cultivarla. No es que si hoy me siento alegre voy a orar. Es que si hoy me siento triste no voy a orar. Es que como hoy me dieron una buena noticia, voy a rezar el rosario, pero de una manera intensa. Es que hoy me dieron una mala noticia y me centro en el dolor, la tristeza que me ha acosado. La mala noticia que empieza el desánimo. No. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es fundamental entender. La oración cristiana me aproxima más al corazón de Dios, me aproxima más al corazón de Cristo. Entonces, esa proximidad va transfigurando mi vida. Uno de los signos hermosos de la oración cristiana, cuando uno se adentra a una vida de oración con Cristo, es que empieza a haber serenidad en tu vida. Empieza a surgir la paz. Aunque tu entorno esté embravecido, empieza a surgir la paz. Por eso debemos de aprender a orar con convicción. Con convicción. Danos el pan de cada día. No le pidamos la panadería al Señor. No. No le pida la panadería al Señor. Danos el pan de cada día. Certeza, convicción que tú estás con nosotros, que tú nos acompañas como familia, como matrimonio, que tú estás conmigo, que tú me llamaste, que tú me proteges. Eso. Danos el pan de cada día. Y entendiendo la realidad humana, que soy frágil, que soy débil, y voy comprendiendo algo. Que la vida de oración, y escúcheme bien lo que le voy a decir, la vida de oración, tu vida de oración, es el termómetro de tu fe. Tu vida de oración mide tu calidad de fe. Tu vida y mi vida de oración mide nuestra calidad de fe. Y es ahí donde Jesús en los evangelios revela el interés porque sus discípulos aprendan a orar. Que aprendan a orar en comunidad. Que aprendan a orar cada uno de ellos individualmente. Porque la vida de oración, insisto, es el termómetro, calibra tu fe. Sin oración, nuestra fe se debilita. Sin oración, nuestra fe se muere. La oración nos va impulsando, nos va animando, nos va inspirando. Necesitamos nosotros ver la oración como un acto de fe. Por eso a esta reflexión le he titulado la oración cristiana, porque es Cristo el centro de la oración. Cuando rezamos el rosario, ¿quién es el centro de la oración del rosario? ¿Es la Virgen María o es Jesucristo?
Los misterios, ¿en base a quién se han basado? En base a Cristo. Por lo tanto, mi oración cristiana me impulsa a una vida serena, a una vida con esperanza, a una vida en paz, a una vida en armonía. Por eso Jesús se toma el tiempo para ir a sus discípulos diciéndoles sobre esta oración que comúnmente conocemos como el Padre Nuestro. Hay un elemento esencial en la vida, en la oración cristiana, es la dimensión comunitaria. Fíjese bien, Padre, Abba, papito, sentido familiar, de ternura. Pero luego dice Padre nuestro, no dice Padre mío. Entonces aquí nos revela Jesús algo, la fe es colectiva. ¿Qué quiero decir con que la fe es colectiva? Que la fe es comunitaria. Mi oración cristiana va a tener fuerza, va a tener sentido más profundamente cuando me integre a la iglesia, cuando viva mi fe con otras personas, a las cuales les voy a empezar a llamar hermanos, hermanas. El sentido de la oración cristiana es que me impulsa a integrarme a la iglesia, me promueve a una vida comunitaria. Por eso es vital el hecho de saber ver la oración como un camino que me va guiando el Señor a través de la iglesia. Por ejemplo, la oración litúrgica de la iglesia, las laudes, las vísperas, las completas, son oraciones cristianas que me van impulsando a un encuentro con Cristo, pero estoy haciéndolo como iglesia, como parte de la iglesia. Por eso, queridos hermanos y hermanas, detengámonos un poco y pensemos en nosotros. ¿Cuántos de nosotros necesitaremos decirle al Señor, enséñanos a orar, enséñame a orar, necesito aprender de ti? Necesito entender que la oración no está centrada, Señor, en mis problemas, mis necesidades, sino en ti. En ti que todo lo escuchas, en ti que todo lo ves, en ti que todo lo sabes, en ti que todo lo puedes. Por eso es necesario buscar siempre desarrollar una vida de oración, una vida orante, una vida que nos impulse a una experiencia maravillosa y que nos anima, nos inspira a una vida más adulta espiritualmente hablando. Así que, querido amigo y amiga, te invito a revisar un poco tu vida de oración, a darte cuenta que la oración no está centrada en ti, sino en el Señor. Que el Señor te bendiga, te inspire y te anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.